Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Y como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el 1120, en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el 600 de AM, y también saludamos a los amigos de Tantoyuca, en la Sierra Norte del estado de Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla, Chilpancingo, Guerrero y en Peto, en el estado de Yucatán. Y con agrado saludamos a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1, en el sureste, sur-sureste, centro-occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a todos los amigos involucrados en este sector primario. José Luis, hoy tenemos una entrevista muy interesante, el bienestar en la bioconstrucción, para también salud y también tener sus ciudades sustentables. Así es, Armando. Desde Bogotá nos acompaña en el estudio el ingeniero Alex Bolívar. Él es gerente de Alex Bolívar, Paisajismo y Bioconstrucción. Y vamos a hablar de infraestructura verde en las ciudades. ¿Qué debemos entender por este concepto y cómo funciona? Alex, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alex. Bueno, ¿qué es la infraestructura verde en las ciudades? Creo que en América Latina, en diferentes regiones, vemos algunos ejemplos, pero ¿cuál es la característica principal de esta infraestructura verde en ciudades? Bueno, la característica principal es la integración de vegetación, parques, jardines verticales y techos verdes a las ciudades. Eso básicamente. La bioconstrucción en las ciudades nos da sustentabilidad, pero también nos da salud y lo que tú dices, bienestar. El bienestar de la persona en muchos aspectos de lo que es el ambiente de una persona dentro de una comunidad. Cuando hablamos de diseños biofílicos, se le llama el diseño biofílico, y la integración a las ciudades, hablamos de el contacto que hay nato de los seres humanos con la naturaleza. Ahí es cuando integramos un diseño biofílico en el diseño de las ciudades, y al integrarlo traemos bienestar y muchos beneficios socioeconómicos y a nivel de salud, que es lo más importante. Alex, y si nos puedes comentar en esos aspectos que nos da todo ese bienestar que nos da estas bioconstrucciones, se utiliza los materiales endémicos de la región para tener un ahorro de toda de energías fósiles, energías naturales, que nos pueden dar también un satisfactor que es comodidad. Bueno, cuando hablamos de bioconstrucción, hablamos más hacia la parte de retomar los saberes ancestrales, es la utilización de la tierra, la utilización de todos los factores climáticos que hay en el entorno. Entonces, podemos generar más ciudades hacia la agroecología, teniendo en cuenta todos los factores a los que nos enfrentamos diariamente. A este respecto, Alex, coméntanos un poco más, ¿cómo se retoman estos saberes ancestrales? ¿De dónde vienen estos saberes ancestrales? Y este concepto que está tan de moda, la agroecología, ¿cómo lo integramos a las grandes ciudades, a las construcciones, a la arquitectura urbana? Bueno, a la arquitectura en las ciudades, de hecho tengo datos de la Ciudad de México. Empezamos, les voy a contar un poco. Aquí en Ciudad de México tienen una asociación que pertenece a la Red Mundial de Infraestructura Verde, que se llama AMENA, Asociación Mexicana para la Naturación de Azoteas. Ellos fueron fundados en 2005 por Tania Müller y Gilberto
un señor Gilberto, y en 2008 crearon la primera guía de techos del país y de Latinoamérica. Entonces de ahí comienza como la lucha por tener ciudades más verdes y más sostenibles y sostener como tal los corredores ecológicos y biológicos en las ciudades, porque ¿qué pasa? Vienen las constructoras, comienza el crecimiento desmedido de las ciudades, se rompe una cadena de bioeficiencia, ¿sí?, alrededor de los corredores, y comienzan los temas de sobrecalentamiento, isla de calor y todos los problemas pues, que traen como tal el crecimiento de las ciudades. Alejandro, y si nos puedes comentar en la bioconstrucción, hoy en día en las ciudades, como tú bien lo dices, ¿qué materiales son los que ocupan para ser sustentables? En muchas ciudades se está utilizando el bambú en las construcciones y también en la Ciudad de México o las grandes ciudades de la República Mexicana. ¿Cómo vamos caminando en la bioconstrucción? Tenemos un porcentaje muy bajo y ¿qué se pretende para aumentar estos números en una ciudad, ya ciudades sustentables? Hablamos Ciudad de México, la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de Guadalajara, Puebla, Querétaro. Pero actualmente en la Agenda 2030 y a nivel mundial en este momento el Foro Económico Mundial está apoyando una iniciativa que se llama Biodiversidades. ¿Sí? Lo que se viene es, en ese tema es integrar mucha vegetación y soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático. Entonces, Ciudad de México, les voy a dar un poco de estadísticas. En el 8 de mayo de este año, del presente año, salió el resultado de una investigación hecha en 2017 y el IPN, que es la entidad de acá de Desarrollo de Ambiente y Desarrollo, concluyó que las áreas vegetadas de acceso público están representadas en un 39% nomás de infraestructura verde, ¿no? Entonces, pues realmente es poco porque ustedes tienen aproximadamente 1.30 de metros cuadrados por persona, que pues no es suficiente. Entonces, esta iniciativa pues quiere generar ciudades más verdes precisamente para que las personas tengan más acceso biofílico y pues haya mejor bienestar y haya mejor desarrollo en dichas ciudades. ¿Cuáles son las medidas, paso a paso, en términos generales, por el tiempo del programa, Alex, que se deben de tomar? ¿Cómo pueden las ciudades irse convirtiendo poco a poco en espacios biofílicos? Bueno, ustedes en este momento tienen una política que es, aquí determina en Ciudad de México, pues no los obliga, pero sí tienen de un 10 a 15% de extensión en renta a las edificaciones que integren infraestructura vegetada. Descuento en renta, 10 a 15%. De 10 a 15%. Si tú como propietario de un inmueble introduces política verde. Aquí en Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. Y pues a nivel Latinoamérica no hay políticas que obliguen a integrar naturaleza, pero pues bueno, con este tipo de iniciativas pues vemos como una luz y pues bueno, que el reloj del cambio climático ya empezó y pues el tiempo es bastante corto. Entonces, digamos, primero es la exención de impuestos, ayudas fiscales a quien construya. ¿Y qué otros pasos debe de dar una persona para poco a poco ir transformando el espacio físico que ocupa en una ciudad? ¿Cómo lo puede transformar y hacerlo más verde? Con agroecología, agricultura urbana, que de hecho ahorita escuchaba la entrevista anterior, el licenciado decía que pues, el precio de los fertilizantes estaba y va a estar por las nubes a nivel mundial. Entonces, pues retomar esos saberes ancestrales, hacer cultivos urbanos, que también ayuda y centraliza el consumo como tal de las ciudades, y ir poco a poco aportando como personas desde lo que es las 3 R's, reducir,
reusar y reutilizar, integrar prácticas como son el aprovechamiento de los residuos, que no es basura. Desde ahí empezamos a dar poco a poco pasos para ayudar al planeta. Alex, el proyecto que tú tienes, ¿lo estás ya aplicando aquí en México? En Ciudad de México. En Ciudad de México. Si nos puedes comentar dónde y cómo estos beneficios que se tienen dentro de esta comunidad. Estoy en Ciudad de México integrando vegetación a una cadena de restaurantes que aportan biofilia a sus comensales. Entonces, cuando tú estás en un espacio, en un entorno biofílico lleno de naturaleza, es más agradable el sitio y trae beneficios económicos y sociales, tanto como para los comensales como para el mismo cliente, ¿no? Entonces, es un beneficio a largo plazo y a corto. Ahora, este tipo de medidas que adoptan algunos entes privados, ¿se puede trasladar también al espacio personal o vamos a pensar en centros laborales mucho más grandes, fábricas, comercios, etcétera? ¿Cómo se pueden incorporar estas arquitecturas y cuáles serían las más importantes, Alex? Actualmente nosotros damos una conferencia gratuita, las personas o las empresas, las industrias que quieran llamarnos, hacer el llamado, se les explica el aporte electromagnético y biofílico que dan las plantas en un entorno cerrado, porque las personas nos concentramos solo en los parques y al interior de oficinas y las casas hay poca vegetación. Entonces ahorita con el tema de la pandemia mucha gente se volcó a tener sus propios jardines, sus jardines en casa, jardines verticales o muros verdes y a cultivar sus propios alimentos. Entonces a partir de esas iniciativas pues comenzamos a mejorar bastante. Bien, Alex, ¿nos permites? Vamos a una pausa, vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y seguimos platicando de este tema, cómo se pueden convertir las ciudades en espacios biofílicos con la finalidad de detener los procesos de cambio climático que están afectando a todo el planeta. Recuerde, estamos en radio a través de las frecuencias de Acústica en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en la República Mexicana a través del canal 13.1, la gran cadena Albavisión, y por supuesto también nos encuentra usted en redes sociales, en Spotify y claro, también en el Facebook de Acoustic Noticias. Nosotros regresamos enseguida. ¿Necesitas desinfectar tu casa y oficina para evitar contagios ocasionados por virus y bacterias? Hazlo ahora y protege a tu familia con Sanitizer Blast. Es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast de Vectec. Conoce los nuevos patines híbridos Mecatec. ¿Tus operadores terminan cansados por la impracticidad y la deficiente operatividad de tus equipos? El nuevo patín híbrido Mecatec te ofrece ergonomía, facilidad y practicidad en su máxima expresión. Cuentan con tracción eléctrica y tracción y elevación eléctrica. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec. Mecanización inteligente. ¿Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato? Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Conoce el cargador frontal para tractor ligero Mecatec. El cargador frontal Mecatec sirve para labores agrarias y de construcción. Instálalo fácilmente y limpia corrales, retira desechos, remueve residuos o transporta materiales de forma rápida y sin grandes maquinarias.
Adquiere ya el cargador frontal para tractor ligero Mecatec. Llámanos al 55 41 69 1500. Mecatec, mecanización inteligente. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Seguimos conversando con el ingeniero Alex Bolívar en torno a la arquitectura verde en las ciudades como forma de combatir el cambio climático. Y bueno, Alex, hace rato lo mencionabas, está el Foro Económico de Davos, esta importante institución privada que está promoviendo no solo medidas económicas puras, sino también medidas que tienen que ver con el aprovechamiento de los espacios urbanos para transformarlos en espacios verdes. Danos algunos ejemplos. ¿Cómo se está dando este proceso de transformación que promueve el Foro Económico? Bueno, de las primeras alternativas que dan son las soluciones basadas en la naturaleza. ¿De qué se trata? O sea, tú instalas un techo verde en tu edificación y ese techo verde, ¿qué va a traer? Uno, va a conectar un corredor biológico y ecológico porque estás aportando. Por ejemplo, aquí para la Ciudad de México que tienen tantos problemas ustedes tienen restricción y pues en la mayoría de ciudades está por la polución. O sea, los índices son bastante altos. Un techo verde se encarga de captar todo el material particulado y al mismo tiempo ¿qué aporta a ese edificio? Viene lluvia y ese techo verde va a filtrar aproximadamente el 60 al 50% de esa agua lluvia y esa agua lluvia no va a ir directamente a la tubería y pues se va a evitar muchas inundaciones, que es lo general en las ciudades. Entonces ese sería uno de los aportes. ¿Sí? Y esa agua, hablando ya de arquitectura bioclimática o agroecológica, esa agua se puede reutilizar para los mismos jardines de la edificación. Entonces, así es un ejemplo de cómo funcionaría. Ahora, los profesionales de la arquitectura en México, en Latinoamérica, ¿están interesados en estas nuevas tecnologías? ¿Ya se está enseñando esto en las universidades? Sí, tengo la oportunidad estaba hablando con un arquitecto de la constructora con la que estamos trabajando acá, y él está interesado y va encaminado hacia lo que es la arquitectura bioclimática, que pues es lo que integra todo este tema del que estamos hablando. Entonces sí, yo creo que pues ya se ha volcado un poco más hacia el tema, todas las universidades a nivel mundial. ¿Qué nos puedes comentar de lo que ocurre en ciudades como Bogotá, que es la tuya, u otras importantes urbes en América Latina? Pienso, por ejemplo, en San José de Costa Rica, como un ejemplo en donde pienso se puede desarrollar mejor la arquitectura verde. Sí, eso ya viene de la mano de los urbanistas y en las grandes ciudades sucede mucho, por ejemplo en Bogotá, que los cuerpos de agua se van perdiendo con el mismo desarrollo y no los integran como tal al urbanismo. Entonces se habla de ciudades más verdes y azules porque integran este tipo de cuerpos de agua. Entonces pues eso sería como en el corto y mediano plazo lo que este tipo de ciudades deberán integrar para pues, la lucha de los efectos de cambio climático. Una ciudad verde es la que aprovecha y hace un uso eficiente de la vegetación. ¿Qué es una ciudad azul? ¿La que aprovecha el agua? Los cuerpos de agua e integra todo el tema del agua. Hace gobernanza del agua y manejo como tal del agua. Alex, si nos puedes comentar estos aspectos, bueno, la construcción, la bioconstrucción y el aspecto biofílico que hace armonía dentro de las ciudades y también una felicidad dentro de los integrantes de ya sea un restaurante o sea otros recintos, ¿no? Que hoy en día se está buscando esto. Y yo te preguntaría, ¿cuál es la integración de todos esos aspectos biofílicos para tener una buena sustentabilidad y convivencia urbana? Bueno, el ejemplo es el siguiente. El ser humano en su subconsciente
quiere estar rodeado de naturaleza. Cuando de pronto tú vas a un psicólogo o estás haciendo yoga, cierras los ojos y pues lo primero que ves es agua, o estás en la playa o en el bosque, ¿sí? Esa parte de electromagnetismo y eso es lo que nos transmite como tal el agua y las plantas, ¿sí? Por resumirlo, porque hay más biodiversidad, tú estás pendiente de lo que es el bichito, por decirlo así, no estás nunca pendiente de todo ese cuerpo que integra de pronto la vegetación y el agua. Entonces, ¿a qué vamos? A que tu subconsciente busca siempre estar ahí. Entonces, si tú integras, por decir algo, a tu apartamento, a tu entorno, mucha vegetación, estás aportándote a ti mismo salud y aportas a tu misma ciudad ese tipo de corredores y ese tipo de ambientes más tranquilos. Entonces, cuando una persona está más tranquila, baja los niveles de estrés, aportas, porque tú eres lo que lo que reflejas. Entonces, si yo salgo de mal genio todos los días porque no tengo vegetación al lado, entonces te vas a, como dicen ustedes, molestando al otro y ese al otro, entonces se vuelve una cadena de acontecimientos de estrés, polución. Entonces, pues vamos a traer un poco más de tranquilidad y de ahí inicia todo el proceso de integración de la naturaleza. Ahora, estos procesos de transformación de la arquitectura urbana tradicional a la arquitectura verde o arquitectura azul son muy caros. ¿Los puede aplicar un ciudadano promedio común de las ciudades, tomando en cuenta que las ciudades latinoamericanas se caracterizan por tener sectores económicos muy diferenciados? Hay quien tiene mucho poder adquisitivo y hay quien está casi en la subsistencia. Hay muchas técnicas, hay muchas técnicas. Por ejemplo, ahorita que tenemos el mar de PET, de plásticos, ahorita que fui a Acapulco tuve la oportunidad de ver que sí, que reúnen todo el plástico en unos pescados, me pareció muy chévere, que son como plantas recolectoras de plástico. Entonces yo, por ejemplo, un muro verde sin acceso, supongamos que yo soy de bajo acceso económico, o reunir esas botellas, cortarlas a la mitad y colgarlas, y ahí ya tengo un muro verde y puedo cultivar alimentos como fresas, legumbres. Entonces sí se puede, o sea, es más la voluntad de hacerlo y de llevarlo a cabo. Como tú lo decías, reutilizar, reciclar. Puedes reducir, reusar y reutilizar. O sea, puedes aprovechar prácticamente cualquier desecho, tanto de tu casa como de tus vecinos o de otros familiares, para ir poco a poco construyendo esos espacios verdes. Sí, señor. La iniciativa empieza desde casa, o sea, desde el uso que le das a los residuos. Entonces, en todas las casas sucede lo mismo, eso es a nivel mundial. El huevo, por ejemplo. Entonces, tú abres un huevo y la cáscara la revuelves con todo. Entonces, si tú comienzas a hacer selección de todos tus residuos, llegas a un punto que la iniciativa o tus vecinos lo pueden integrar. Por ejemplo, en una torre de apartamentos, ellos mismos tienen jardines. Entonces, si hicieran todos de pronto un barril compostero, ese compost que sale de cada apartamento se puede utilizar para fertilizar tus mismos jardines o tu misma huerta urbana que tengas. Sí, por eso decías que hay que regresar a esos saberes originales. Exacto. Eso es regresar al saber original. Regresar a los saberes originales. Conocer, por ejemplo, cómo va a ser estas biocompostas o estas lombricompostas o la técnica que tú quieras utilizar. Sí, señor. Y pues eso ya es a nivel pequeño y pues a nivel macro, que decía el licenciado, que tienen los problemas en los cultivos. Ya los que cultivan y se dedican a los cultivos deben regresar a esos saberes ancestrales y se vuelva más sostenible. Respecto al uso de arquitectura verde, ¿podemos considerar que Europa es la región más avanzada en esta materia? Estoy pensando en el Reino de los Países Bajos o en Bélgica o en Alemania, por mencionar algunos países que están adelantados en esta materia. Ellos nos llevan bastantes años en ese desarrollo. De hecho, ahora mismo en Europa integran muchos restaurantes en sus azoteas,
que se le llama la quinta fachada y no es aprovechable. Las ciudades no las aprovechamos, allá sí las aprovechan para cultivar los propios alimentos que van para sus propios comensales orgánicamente. Entonces hay muchas iniciativas a partir de ello. ¿Cuál es la quinta fachada? La azotea. La azotea, es la quinta fachada. Y sí, ahí tienen, bueno, pues ya técnicas muy antiguas. Bueno, no tan antiguas, pero con pocos años relativamente. Sí, relativamente las iniciativas se comenzó a aprovechar pues con todo el boom de la infraestructura vegetal. ¿Percibes que en México, en América Latina, tanto el gobierno como la iniciativa privada, como los habitantes, estamos en ese camino de ser más resilientes al cambio climático desde nuestro propio espacio? Nos faltan leyes, nos faltan muchas leyes que obliguen a devolver, yo lo llamo así, o sea, tú entras a construir, ahí abajo, por decir algo, que hay un parque o hay vegetación, construyes, quitas esa capa vegetal, construyes y no devuelves en ningún lado la parte verde que quitaste. Entonces yo le llamaría como ley de compensación, que si tú vas a construir, devuélveme en metros cuadrados lo que quitaste abajo. Como ocurre con los bonos de carbono. Eso como ocurre con los bonos de carbono. ¿Y de qué manera, cómo sería este proceso? Para que tú como usuario de un suelo que a lo mejor en algún momento fue fértil, lo reintegras. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, esa parte sí ya vamos a las leyes, sí, que sean más específicas en eso. Y pues ya será de cada país en Latinoamérica obligar como tal a los constructores a devolvernos esa parte. O a devolverle al planeta, porque no hay un segundo planeta. ¿Y percibes que estamos en ese proceso de que gobierno, sociedad, iniciativa privada, estamos buscando formas para enfrentar el problema de cambio climático? Bueno, ahora mismo sí, con este tipo de iniciativas creo que ya estamos volcándonos más a cuidar. Bien, pues ingeniero Alex Bolívar, gerente de Alex Bolívar, Paisajismo y Bioconstrucción, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por haber hecho parada en México para platicar con nosotros de este tema importante, dejarlo en la mesa como una de las tareas pendientes. Bueno, muchas gracias y por acá a la orden. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa. Está usted en Acústica Rural y todavía tenemos más información en este programa. Todavía tenemos otros temas por desarrollar. Recuerde, estamos en radio, en televisión, en redes sociales. Recientemente nos puede usted escuchar a través de la plataforma de Spotify. Ahí puede usted escuchar los programas que le interesen de Acústica Rural. Muchas gracias. Seguimos con más. No se separe. ¿Necesitas desinfectar tu casa y oficina para evitar contagios ocasionados por virus y bacterias? Hazlo ahora y protege a tu familia con Sanitizer Blast. Es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast de Vectec. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en la instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec, con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado, con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto.
rentas, vendes o rematas algún inmueble. No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, vamos a abordar ahora un tema importante, sobre todo para aquellos amigos del auditorio que están involucrados con la propiedad social, concretamente con la propiedad agraria, ejidos y comunidades. Sabemos que un porcentaje del país son tierras ejidales y comunales. Pero, ¿qué pasa con las obras de infraestructura que llevan a cabo entidades públicas y entidades privadas, como carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, obras hidráulicas y muchas obras, muchas de las cuales por supuesto son concesionadas porque no las realiza directamente la autoridad? ¿Qué pasa cuando se construye algo y se tiene que tratar con los dueños de esa tierra en donde se va a llevar a cabo esta obra? Saludamos al licenciado Antonio Trejo. Él es abogado especializado en asuntos agrarios y sin duda este es un tema importante. Abogado Trejo, muy buenos días. Gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Gracias, muy buenos días. Abogado, coméntanos cómo está la situación en torno a todo este tipo de obras públicas y privadas que se llevan a cabo en diferentes puntos de la República Mexicana en relación con la propiedad social de la tierra. Bien, me gustaría primeramente hacer un planteamiento general del problema. Desde el Código Agrario y en la Ley de la Reforma Agraria, el ejido y las comunidades agrarias se han considerado como sujetas de una expropiación muy especial y denigrante para la propiedad social. Esto quiere decir que desde muchos años, y desde los años 30, estamos hablando desde hace 30 años, continuamos con un procedimiento expropiatorio que es inferior en cuanto a su calidad de estructura constitucional. Ahora, propiamente la infraestructura pública se ha construido con base en leyes de expropiación de esta naturaleza, o bien, peor aún, con ni siquiera ocupaciones legales, sino que podríamos llamar una ocupación ilegal. La ocupación ilegal, que data desde el inicio de la reforma agraria hasta nuestros días, no está registrada ni siquiera en el Registro Agrario Nacional. Es entonces que tenemos una gran cantidad de infraestructura de obra pública que no está regularizada, por llamarlo de alguna manera muy benigna. De la no regularización quiere decir que la obra pública existe en el terreno de la propiedad social, pero no está ni siquiera pagada, no está indemnizada, nadie sabe qué fue lo que se hizo. Y los otros, el caso en donde sí se ha hecho la expropiación, esas expropiaciones han sido violatorias del derecho de audiencia de los ejidos o incluso de los titulares de parcelas agrarias. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de deuda pública que tendría el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, frente al débito que tienen con las comunidades agrarias. Hablamos de un gran porcentaje de la mitad del territorio nacional, que estamos hablando de 100 millones de hectáreas, que fue lo que se reconoció como parte de la dotación agraria y que termina en 1992. Y entre todas esas, podríamos decir que el 85% carece de títulos de propiedad de los gobiernos, gobierno federal, gobiernos estatales. Es entonces que podemos decir que hay una deuda pública enorme del gobierno federal, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, que no ha sido atendida, porque no se ha hecho el pago correspondiente de la indemnización. Ya recientemente la Suprema Corte de Justicia ha determinado que se tiene que indemnizar esa ocupación ilegal a precios de valor comercial de la fecha de la afectación al momento en donde se realiza el pago. Es decir, podemos tener fechas de hace 30 años, de hace 40 años, que nunca se han pagado. Algunas comunidades agrarias y algunos titulares de parcelas agrarias han acudido al juicio de amparo o bien al juicio frente a tribunales agrarios.
en tribunales unitarios agrarios. Y en ellos han reclamado la restitución de la tierra. Ante la imposibilidad de restituirlo, se les paga la indemnización, se inscribe ahora sí en el registro público de la propiedad agraria y deja de pertenecer en la propiedad social. Entonces, básicamente... Licenciado, perdón que te interrumpamos. Antes de seguir adelante, hay varios planteamientos que nos gustaría hacer. Primero, a ver, lo dijiste muy claramente, la obra pública que existe en propiedad social, mucha de ella no está pagada. Esto es grave. Sí, es grave porque se ignora, o sea, si realmente fue una afectación violenta o no fue violenta en su momento, o si hubo procedimientos de corrupción con los comisariados ejidales para el efecto de que aceptaran la ocupación sin ningún reclamo ante tribunales. También está mucho la cuestión de la falta de acceso a los tribunales agrarios o al Poder Judicial en su momento dado por parte de las comunidades agrarias. Estamos hablando de 3 años. Hemos encontrado, por ejemplo, negociaciones con un comisariado ejidal y como ya va de salida, el siguiente ni siquiera sabe qué fue lo que se pactó o no se pactó y ni siquiera tuvo conocimiento de las autoridades agrarias. Entonces, en consecuencia, se ignora cuál fue la razón por la cual en un momento dado los gobiernos federales, locales, municipales llegan a ocupar los predios agrarios. Hay dentro de la burocracia federal existe la teoría de que es que ellos accedieron, sí, pero es que no podían ellos acceder, o sea, no tienen esa disponibilidad de la tierra. Por decir de alguna manera, ni siquiera en una asamblea de ejidatarios hubieran podido haber hecho una donación, o sea, no está para ese destino, no se realizó para esa la expropiación o la restitución de tierras, o sea, el procedimiento agrario fundamentalmente tenía la idea de que se explotara esa unidad agrícola, pero que no se le cambiara de destino. Entonces, en consecuencia, ellos no pueden disponer, o sea, no podían disponer de decir, queremos una carretera. En esa cantidad, o sea, podemos decir, está el 80%, lo repito, de la propiedad de la infraestructura pública. Entonces, en un dado caso, no ha habido ni siquiera un intento, ahora en el 2011, de las autoridades, en un momento dado, de enmendar esa violación a los derechos humanos. El derecho humano que se está violando en este caso sería el derecho humano a la propiedad y el derecho reconocido también a la indemnización. Hay un caso muy interesante. Abogado, perdón, antes de que nos comience el caso, Armando quiere formularte una pregunta. Licenciado Trejo, y si nos puedes comentar, para entender más esto, lo que nos comentas, las modificaciones que ha tenido en la ley agraria el artículo 27, y esto es beneficio a gobierno o beneficio también a la expropiación de algún predio donde va a pasar una carretera, una planta eléctrica o otras instancias que se vayan a construir dentro de estos predios que son pues de propiedad comunal o ejidataria. Bueno, a ver, en el artículo 27 constitucional, en materia de expropiación, solamente ha tenido una reforma hace muchos años regresiva, en donde pasó a actualmente el 27 de la Constitución establece un procedimiento expropiatorio en donde se va a pagar a un valor de catastro del que tengan reconocido o que hayan inscrito los propietarios, y de ahí, en un dado caso, se hará un procedimiento judicial por el caso de enmiendas o de mejoras. Pero de ahí no ha sido tocado el tema expropiatorio a nivel constitucional. Posteriormente, ya en 1992, a Carlos Salinas de Gortari se le impone para la celebración del Tratado de Libre Comercio que actualice la materia expropiatoria y se hagan pagos a valor comercial. Sin embargo, Salinas de Gortari, en ese mismo año que va a salir publicada la ley de expropiación en materia agraria, que lo tenemos en el artículo 95, deja el valor comercial, pero no concede un derecho de audiencia. Sin embargo, en la ley de expropiación para la propiedad privada,
En ese sí se concede un derecho de audiencia y se reconoce también el valor comercial. Era por lo que en unas participaciones anteriores he denominado que existe 3 tipos de expropiaciones en México, lo cual es bastante incongruente. Para expropiar a una inversión extranjera se les paga a niveles internacionales, con todos los derechos de audiencia. Para expropiar en materia de propiedad privada, se les concede el derecho de audiencia y se le entrega y se puede discutir el valor fijado a la propiedad inmobiliaria. Abogado Trejo, perdón, permíteme detenerme en este concepto que es constitucional. Todos los mexicanos tenemos derecho de audiencia ante la autoridad. ¿Por qué las comunidades agrarias no gozan de este beneficio consagrado en la Constitución? Porque en la ley agraria no se les ha concedido. O sea, en nuestro procedimiento agrario descrito en el artículo 94 de la ley agraria, fundamentalmente señala cuál será la autoridad que va a hacer la expropiación. En el caso de la SEDATU, antiguamente Reforma Agraria, se hace la determinación de la utilidad pública, se publica el decreto y se hace un pago ni siquiera elegido en un momento dado. Se hace el pago a un fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal y ahí se queda el dinero para que lo vaya a recoger propiamente la comunidad agraria. En este caso vemos que no existe ningún procedimiento en donde se les concede el derecho de audiencia para señalar si es o no válida la causa de utilidad pública, si es o no el mejor lugar. Todo eso se lo soslaya la ley agraria, no concede ese derecho de audiencia. Entonces, ese derecho de audiencia, que sí lo contempla para la expropiación en propiedad privada o para la expropiación en materia de inversiones internacionales, se le ha negado a la ley, en la ley agraria. No ha habido ninguna modificación. Desde el año de Salinas de Gortari no ha habido ninguna modificación a este precepto legal. Entonces, en consecuencia, no tienen ellos derecho de audiencia. Algunas comunidades agrarias o ejidos han reclamado ante el Poder Judicial justamente esta inconstitucionalidad de la ley de la reforma agraria y de la ley agraria. Y la Corte ha ordenado que se les conceda el derecho de audiencia para el efecto de que fijen el precio del valor indemnizatorio. Licenciado Trejo, ¿nos permites por favor unos segundos? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos platicando en esta parte fundamental. Está usted en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios. Recuerde usted, nos puede encontrar a través de redes sociales, en la página de Acústica Noticias y también a través de Spotify, esta plataforma que permite la reproducción en el tiempo que usted lo considere para que pueda escuchar el contenido de este programa, independientemente de que estamos en televisión y también en radio, en las frecuencias de Grupo Acústica. Nosotros regresamos enseguida. ¿Necesitas desinfectar tu casa y oficina para evitar contagios ocasionados por virus y bacterias? Hazlo ahora y protege a tu familia con Sanitizer Blast. Es el nuevo pulverizador sanitizante. Desinfecta todas las áreas de tu casa: sala, cocina, comedor, baños y recámaras. Llama ahora al 55 1328 0010. 55 1328 0010. Sanitizer Blast de Vectec. Conoce los nuevos contenedores expandibles transportables de última generación Mecatec. 4 pasos en 4 minutos. Acomoda, engancha, levanta y arma. Construidos con una estructura de acero de 3.5 milímetros, cuentan con ventanas de aluminio y puertas ligeras. Mecatec te ofrece la solución más rentable, rápida y económica para la edificación instantánea de espacios útiles. Los contenedores expandibles transportables Mecatec son 100% resistentes al agua y a prueba de fuego. Utilízalos para centros de atención, almacenes, viviendas temporales o alojamientos para construcciones. Cuentan con un sistema de aislamiento térmico que permite la operatividad continua. Llama ahora al 55 41 69 1500 o visítanos en www.mecatec.tv y conoce los atractivos precios de contado y meses sin intereses. Armado fácil y seguro en minutos. Mecatec es innovación en contenedores expandibles transportables. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto.
rentas, vendes o rematas algún inmueble. No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos conversando con el licenciado Antonio Trejo, especialista en asuntos agrarios, precisamente de estas afectaciones a la propiedad agraria por obras públicas y sociales. Entonces, abogado, estábamos hablando principalmente del derecho de audiencia que muchas veces favorece a la propiedad privada y también a la propiedad relacionada con temas de comercio internacional, pero no así, no favorece lo suficiente o lo necesario a la propiedad social. Así, sí, así es, sí. Podemos decir que propiamente no es tanto el favor, se viola el derecho de audiencia y se viola consecuentemente el derecho a la propiedad, que también está ya considerado como un derecho humano, al igual que el valor de indemnización que tienen derecho de la persona afectada por una expropiación. Fundamentalmente, la expropiación es un acto donde el gobierno o la autoridad, de alguna manera, celebra, algunos tratadistas lo consideran hasta una compra-venta forzada, pero en donde sí tiene el particular el derecho a señalar en un momento dado el precio del bien y si es el mejor lugar en donde se va a construir la obra pública. Podemos decir que ese serían los derechos fundamentales de la persona expropiada. Licenciado Antonio Trejo, ¿y de qué mecanismos disponen ejidos y comunidades para hacer valer primero este derecho de audiencia y para que se reconozca que son sujetos de indemnización? Bueno, tienen que acudir en demanda al Tribunal Unitario Agrario o en algún caso a los juicios de amparo. La Corte se ha considerado que la construcción de una obra pública tiene carácter de acto de autoridad. En consecuencia, puede recurrir al juicio de amparo. En este caso se ha acotado a 7 años, o sea, solamente la ley de amparo de alguna manera también se cercenó lo que era el juicio de amparo, que no fijaba ningún plazo anteriormente. En la actual ley de amparo se fijó un plazo de 7 años para que las comunidades agrarias acudieran al juicio de garantías por violación a su derecho de propiedad. Aquí en México podríamos decir que del 2015 para acá se pueden hacer reclamaciones ante el juzgado de distrito en juicio de amparo indirecto. Abogado, pero se supone que la propiedad es imprescriptible. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hubo en ese sí no tengo yo conocimiento de cómo se llegó al arreglo para cercenar básicamente la imprescriptibilidad del derecho a acudir al juicio de amparo, pero en la ley del 2012 fue cuando se señaló en un artículo transitorio que solamente tendrían derecho a 7 años, o sea, los últimos 7 años que hubieran reclamado. Eso casi lo dejaron pasar todos los abogados que se dedican a la materia de amparo, a la materia agraria, y de alguna manera favorece para los gobiernos federales o estatales o municipales el que no acudan a un juicio de amparo para hacer un reclamo relativo a su indemnización por la ocupación ilegal. Ahora, aquí la imprescriptibilidad del derecho a la propiedad lo tenemos nosotros, podemos reclamarlo ante un tribunal unitario agrario, en un procedimiento donde se reclama la restitución de la propiedad. Al resultar que es incompatible restituir la propiedad o de la tierra, se ordena el pago de la indemnización. Una indemnización que ha fijado la Corte de pago del valor comercial de la fecha de afectación al momento que se haga el pago. Así que podemos decir, se corren los 30 años que tiene la obra pública realizada y en un momento dado se tiene el derecho al cobro de una indemnización. Ahora, hace rato lo mencionabas, abogado, ¿qué pasa con los consejos, la directiva de comunidades agrarias
y de la propiedad social. Tienen plazos muy cortos, por ejemplo, de estar al frente en sus cargos, solamente 3 años. Parece ser que muchas veces las comunidades agrarias no tienen el tiempo suficiente para recorrer todo el camino judicial que implicaría pago e indemnización por los bienes expropiados por la autoridad. Sí, así es. Es muy corto el periodo del comisariado ejidal, y en estos casos podrían ver de establecer comités o comisiones para darle seguimiento a los procedimientos que haya iniciado el comisariado ejidal. Una de las peores circunstancias que yo he notado con las comunidades agrarias con las que he tenido contacto es que ni siquiera tienen idea de que se puede hacer reclamo. Ni siquiera tienen idea de que se puede obtener una indemnización o un apoyo del gobierno federal en un momento dado para que se subsane su afectación al derecho de propiedad en un momento dado. Así que uno es la ignorancia propiamente de los comisariados ejidales que están llegando nuevo al cargo, que no tienen ni idea de que la carretera de hace 20 años se puede pagar la indemnización, o bien las ampliaciones, porque también tenemos el otro problema. En materia de obra pública, en materia carretera, se habla de un llamado derecho de vía que establece la Ley de Vías Federales de Comunicación. En ese derecho de vía se establece 20 metros del centro de la carretera al extremo. Entonces hablamos de un carril de 2 de 40 metros. Vienen las ampliaciones. En todas las administraciones recientes ha habido muchas ampliaciones que no se han pagado. Se han parado el gobierno federal señalando de que estamos trabajando en nuestro derecho de vía, lo cual es un falso, porque, o sea, los metros no les dan, o sea, porque si me recorro otros 20 metros, tengo que ampliar nuevamente mi carretera. Entonces, las ampliaciones también se tienen que hacer reclamo. Y en muchos casos a las comunidades agrarias les han dicho, no, esto ya es propiedad federal y estamos trabajando dentro del derecho de vía, lo cual es falso. O sea, si decimos en un momento dado estamos trabajando el derecho que no les hemos pagado. Entonces, ahí también es la cuestión de que las comunidades agrarias toman en consideración las ampliaciones que han realizado dentro de la obra pública. Por lo regular, hay muchos ejidos de los años 30 que ni siquiera tenían la carretera. Las autopistas, o sea, también esa vendría a ser el otro tema, la de las carreteras. Las carreteras en México empezaron a hacerse federales en los años 60. En los años 60 es la primera carretera de cuota, la México-Cuernavaca. Y para esa carretera se hicieron unas ampliaciones, se hizo una expropiaciones agrarias, pero no se les concedió el derecho de audiencia y las ampliaciones no se les han pagado. Entonces, ahí tenemos una gran cantidad de obra pública que también viene a ser el otro problema, las ampliaciones de la obra pública con el famoso derecho de vía en materia ferroviaria y en materia carretera. Abogado Trejo, ¿ocurre lo mismo cuando interviene la iniciativa privada? Caso concreto de mucho uso de suelo agrario en el Estado de México, es un fenómeno que se presentó muchísimo, que de repente cambia de agrario a urbano, el valor del suelo aumenta desproporcionadamente y bueno, parece ser que las comunidades propietarias, sobre todo propiedad social, no recibe los beneficios que debería de recibir. Ahí estamos hablando, yo creo, del problema básicamente de la invasión en un momento dado de la propiedad agraria, o bien de las ampliaciones, porque también uno de los causas de utilidad pública para realizar la expropiación viene a ser el crecimiento urbano. Entonces, en este caso también procede la expropiación al ejido para celebrar o ampliar la zona urbana de alguna población. Pero en los otros casos viene a ser lo que serían invasiones. O sea, fundamentalmente la gente llega, se instala, el municipio empieza a otorgar servicios públicos de drenaje, de agua, Comisión Federal llega, hace instalaciones, y al final de cuentas dicen, oye, pero esto no era ejido. Bueno, pues ya entonces lo único que procede viene a ser la expropiación. Eso en materia urbana. En materia de desarrollos de parques industriales, ahí en ocasiones, muchas veces nos hemos encontrado con casos de que los gobiernos estatales alegan que ellos eran propietarios y empiezan ellos a hacer, mediante fideicomisos, otorgar la titularidad de determinadas tierras, y las comunidades agrarias tienen en un momento dado que hacer el reclamo para decir
oye, ¿sabes qué? Quiero un apeo y un deslinde de mi propiedad, porque ya estás tú ocupando la parte de la comunidad agraria. Y los parques industriales vienen y dicen, no, a nosotros el gobierno del Estado de México, por decir algo, nos cedió el predio para la construcción, y otra vez viene a ser el caso de litigio, que en algunos casos sí podemos decir que no ha sido muy vigilante la Procuraduría Agraria o la Secretaría de SEDATU, la Desarrollo Urbano y Territorial, y no han amparado realmente a las comunidades agrarias, no han acudido con ellos, o sea, no les han dado de una manera el apoyo que en la ley establece que deben de otorgárseles a las comunidades agrarias, así como también en la propia ley agraria vemos que no existe una vigilancia que se les recomiende a la Procuraduría Agraria en este sentido. Ni siquiera ellos han intentado, ¿no?, en un momento dado, es decir, vamos a regularizar, vamos a hacer que las propiedades agrarias estén debidamente pagadas. O sea, el desarrollo de alguna manera es necesario, pero no, pero no a base de no indemnización, en un dado caso a base de indemnización. Hay indemnizaciones que en la ley de la reforma agraria o en el código agrario eran hasta en especie. Por eso encontramos algunas comunidades agrarias que estaban instaladas en el Peñón de los Valles, por decir algo, para construir el aeropuerto de la Ciudad de México. Se hizo la expropiación, pero se les dieron tierras en Guanajuato. Entonces tenemos ahí la movilidad también de personas, en un momento dado, hasta otros estados. Pero en la mayoría de los casos no se ha realizado ni siquiera ese tipo de indemnizaciones en especie. Pues, licenciado Antonio Trejo, muchísimas gracias por poner en la mesa este tema que me parece muy, muy importante, no solo para la comunidad social, también para la pequeña propiedad en México, la pequeña propiedad agraria, por supuesto. Muchas gracias, abogado Trejo. Bueno, gracias. Gracias, y nada más como cierre, o sea, traten de empezar a identificar la obra pública que no ha sido pagada. Actualmente el Registro Agrario Nacional tiene programas con base en el INEGI, que en Internet se puede analizar si realmente ha sido o no expropiado un hospital, la construcción de un hospital, la construcción de un cementerio. En la mayoría de los panteones, usted tiene su panteón elegido, pero lo administra el municipio. Bien. Pues, abogado, el tema es amplísimo. Muchísimas gracias por ponerlo en la mesa, reitero. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias, abogado Antonio Trejo, especialista en asuntos agrarios, con este tema, reitero, trascendente. Pues, Armando, estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Así es, gracias, José Luis, excelente día y provechoso. Y por supuesto agradecemos mucho la asistencia del equipo técnico y de producción de Acústica Rural. Recuerde, redes sociales, Facebook Live, también Spotify, en radio a través de las frecuencias de Acústica, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y en la gran cadena Albavisión, canal 13.1, en diferentes regiones de la República Mexicana. Gracias y que tenga usted excelente día.